Bueno, entonces ya estamos. Muy bien. Gracias. Bueno, hoy, según dice el programa, que lo hizo acá el señor rector, nos tocaría hablar de la vocación de Pablo, siempre por supuesto, en Hechos de los Apóstoles. Pero, entonces, como yo quiero que miremos bien, lo primero que me parece fundamental es ver cómo maneja las cosas, comillas, Lucas. Digo comillas para ponerle un nombre y no entrar en la discusión de quién es el autor del libro. Pongámosle Lucas entre comillas y listo. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de, entre comillas, la vocación de Pablo, es importante saber cómo maneja, comillas, Lucas, los relatos que podemos llamar vocacionales. Y entonces quisiera que empezáramos mirando varias cosas. Nos va a tomar un buen tiempo, me parece, pero creo que después nos puede enriquecer a la mirada más integral de Pablo en particular. A ver, para empezar, en Lucas, si ustedes ven, arranca Lucas presentando lo que va a ser el anuncio de un ángel, Gabriel, a una persona anunciándole el nacimiento de su hijo que va a hacer estas cosas. Ahí está lo vocacional. Vean, lo que le va a decir es, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al pueblo, al Señor, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa es la vocación de este por nacer, que va a ser Juan el Bautista. Como ven, tenemos un anuncio de lo que va a hacer este joven o este niño, anunciado por un ángel. Pero curiosamente para quien no mira con atención a Lucas, porque enseguida que uno conoce un poco Lucas no le resulta nada extraño, el mismo ángel se aparece a otra persona y le anuncia también el nacimiento de su hijo, diciéndole lo que va a hacer este hijo. Vean, le va a decir, le dice, será grande, se lo llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. Como ven, en este caso, el anuncio es sobre el nacimiento de Jesús. Y acá viene algo que me parece que es un punto de partida fundamentalísimo. A Lucas le sale muy fácil lo que en el lenguaje de la retórica se llama la síncresis, es decir, los paralelos. Vean que acá tenemos una persona que no tiene hijos, una persona que no tiene hijos. Un ángel, Gabriel, que se le aparece a esta persona que no tiene hijos, el ángel Gabriel que se aparece a esta persona que no tiene hijos. La persona se sobresalta y el ángel le dice no temas, la persona se sobresalta y el ángel le dice no temas. Le anuncia el nacimiento de un hijo con estas características que acabamos de ver, le anuncia el nacimiento de un hijo con estas características que acabamos de ver, e incluso el ángel le dice cuál debe ser el nombre del hijo, el ángel le dice cuál debe ser el nombre del hijo, el sujeto pone una objeción a esto, soy viejo y mi mujer es estéril, la mujer le pone una objeción, no conozco varón, el ángel le da un signo de que esto es algo de Dios, te vas a quedar mudo,
el ángel le da un signo a la mujer, tu pariente Isabel está embarazada, y entonces, ante esa situación, el ángel se retira en los dos casos. Como ven, es evidente el paralelismo que va a continuar todavía más, porque el texto nos va a seguir diciendo que a los 8 días del nacimiento, perdón, que se cumplió el tiempo y nació Juan, se cumplió el tiempo y nació Jesús, a los 8 días del nacimiento de Juan fue circuncidado y le pusieron el nombre dado por el ángel, a los 8 días del nacimiento de Jesús fue circuncidado y le pusieron el nombre dado por el ángel, y que el niño crecía y se fortalecía, el niño crecía y se fortalecía. No sé si les queda más que clarísimo que los dos están puestos en paralelo. Ahora, esto no quiere decir, y el mismo Lucas se ocupa de mostrarlo, esto no quiere decir que sean iguales, están en paralelo. Por lo tanto, algo en común hay, algo en común no. Por ejemplo, el primer matrimonio, como ustedes saben, es un grupo de ancianos. El segundo es una mujer comprometida, pero que todavía es virgen. Por lo tanto, en el primero tenemos un caso que refleja otros casos del Antiguo Testamento, una mujer estéril que se anuncia su nacimiento milagroso en algo que va a ser decisivo en la historia de la liberación del pueblo de Israel, ejemplo, Abraham y Sara. En este otro caso, un caso totalmente novedoso, una virgen que va a dar a luz un hijo. Y sin embargo, estos dos casos se van a encontrar en el encuentro que va a ocurrir entre las dos mujeres, la visitación, como ustedes recordarán, y en el encuentro de las dos mujeres, ¿qué va a pasar? Que el niño que lleva una en su seno salta de alegría al ver que llega la madre de mi Señor. Por lo tanto, los dos niños son los que están en cuestión. El niño que salta de alegría porque el otro es reconocido como mi Señor. La madre de Juan celebra a la madre de mi Señor, con lo cual está claro que están puestos en paralelo, pero hay una, la madre de Jesús, un niño Jesús, que está puesto en una actitud que podemos llamar de superioridad con respecto a la anterior. No sé si esto más o menos se entiende. Pero vean entonces, y esto me parece que es clave, a Lucas le encantan poner las cosas así en paralelo, lo que, insisto, se llama síncresis. Y esto lo va a hacer también en Hechos de los Apóstoles. Les voy a mostrar algunos ejemplos, porque todo esto vamos a ir directamente después a Pablo, pero primero hay que mirar Hechos bien. Miren esto. Lucas empieza dedicado a Timoteo. Hechos empieza dedicado a Timoteo. Jesús va a tener una experiencia, las tentaciones, 40 días antes de su misión. La iglesia va a estar con Jesús resucitado, que se le aparece por 40 días. Ojo acá, porque esto es interesante. Si ustedes miran Lucas, el Evangelio de Lucas, todo lo que tiene que ver con la Pascua ocurre todo el mismo día. Jesús resucita el domingo, ese mismo domingo se aparece a Pedro, ese mismo domingo se aparece a los peregrinos de Maús, ese mismo domingo se aparece a todos los demás y ese mismo domingo asciende. Todo un solo día. En cambio, en Hechos, 40 días. Obviamente, Hechos pone en paralelo el ministerio. Comienzo del ministerio de Jesús, comienzo del ministerio de la iglesia. Jesús va a empezar su ministerio por la unción del Espíritu Santo. La iglesia va a empezar su ministerio por el descenso del Espíritu Santo. Es más, empieza el ministerio de Juan, de Jesús, haciendo referencia al reino de Dios. El ministerio de la iglesia aparece mencionada la referencia al reino de Dios. Hace referencia a que Juan bautizó, el Evangelio de Lucas, hace referencia a que Juan bautizó en el comienzo de Hechos.
Juan bautizó y proclama arrepentimiento. Lucas, Juan bautizó y proclama arrepentimiento. Hechos. De ese modo se cumplió la ley. Lucas, de ese modo se cumplió la ley. Acuérdense, cuando después de Pentecostés se cumplió lo del profeta Joel. Hechos. Es más, Jesús lo primero que hace es elegir 12, y la iglesia lo primero que hace es elegir el número 12 que estaba faltando porque Judas se había muerto, o se había caído de cabeza. Sin embargo, cuando mucho más adelante muere Santiago, el hermano de Juan, no se vuelve a elegir otro. Acá eligieron 12 para ponerlo en paralelo con el comienzo del ministerio de Jesús. Por eso Jesús, lleno del Espíritu Santo, empieza su ministerio. La iglesia llena del Espíritu Santo empieza su ministerio. Es más, hay algo que viene del cielo. En Lucas, una paloma, algo que viene del cielo, unas lenguas en Hechos de los Apóstoles. Se oye un ruido en Lucas, se oye un ruido en Hechos de los Apóstoles. Después de que aparece este envío del Espíritu Santo, se dice expresamente que se cumplió la Escritura. Lucas, se cumplió la Escritura, Hechos de los Apóstoles. Es más, Jesús es presentado, y esto lo vamos a ver en detalle, Jesús es presentado como profeta, la iglesia es presentada como profética, Hechos de los Apóstoles. Es más, se señala que esto es un milagro que asombra Lucas, un milagro que asombra Hechos de los Apóstoles. Entre paréntesis, ese verbo asombrar aparece nada más que en estas 2 veces. Después se va a decir que la comunidad crece, etc. Como ustedes ven, y esto es lo que me parece importante para empezar, es evidente que Lucas, que va a poner sus 2 tomos, los pone en paralelo. Así como Jesús está puesto en paralelo con Juan, ahora la iglesia está puesta en paralelo con Jesús. No sé si se va entendiendo. ¿Quieren más citas? Yo no, primero, por lo menos para empezar, no quiero llenarlos de citas, pero después vamos a ver unas cuantas citas para poder verlo bien. Pero se entiende más o menos. Pueden, yo veo nada más que a 5, y por lo que veo somos 29, así que no, bueno, Sí, muy se bien. entiende muy claro, profe. Se entiende claro, sí, sí, tal cual. Perfecto. Está bien, Eduardo, está bien. Perfecto, muy bien. Pero entonces vean, y esto me parece punto de partida, tenemos acá un paralelo. Lucas usa esto como esquema, poner en paralelo. Es más, miren esto. La vocación de Jesús está presentada expresamente, ya de un modo más preciso, en el capítulo 4, cuando Jesús vuelve del desierto después de las tentaciones y va a la sinagoga de Nazaret. Es algo raro esto. ¿Por qué es algo raro? Porque según ustedes recordarán, en Marcos, Jesús empieza su ministerio en Cafarnaún. Es más, recién más adelante se nos dice que Jesús fue a Nazaret. En cambio, Lucas empieza en Nazaret. Y es más, empieza en Nazaret, pero nosotros sabemos que el ministerio había empezado en Cafarnaún, porque cuando Jesús hace, digamos, le reclaman a Jesús que haga algo, le dice, hacé acá lo que oímos que hiciste en Cafarnaún. Miren, le dice, todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hacelo también aquí en tu patria. Le dicen, estoy hablando de 4:23. Es decir, Lucas expresamente quiere adelantar a Nazaret algo. Y lo que quiere adelantar es mostrar que Jesús, ungido por el Espíritu Santo, va a empezar su ministerio, como yo dije hace un ratito. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Lo primero que va a hacer tiene 2 partes el relato. Véanlo, por favor, estamos en Lucas capítulo 4, a partir del versículo 16. 4:16.
vino a Nazará donde se había criado. Entonces, entró en la sinagoga y el relato, miren, primero que nada presenta un esquema obvio. Miren el esquema porque es muy evidente. Dice, se levantó, le entregaron, desenrolló el volumen, leyó el texto, enrolló el volumen, lo devolvió y se sentó. Sí, ¿no? Vean, se levantó, le entregaron, desenrolló, enrolló, devolvió, se sentó. ¿No? Eso es un quiasmo, si ustedes recuerdan. Un quiasmo es una especie de capicúa, ¿no? Estaría, entonces, se levantó, se sentó, enrolló, desenrolló, le entregaron, devolvió. Y en el medio, el texto bíblico. El texto bíblico que Jesús va a decir cuando se sienta y todo el mundo lo mira, va a decir, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Por lo tanto, acabamos de ver un texto, Isaías 61, del 1 y 2, recortado el final, a propósito de Lucas, donde va a destacar fundamentalmente el cumplimiento de la Escritura. Yo antes hice referencia a eso, si se acuerdan, así que no lo voy a retomar. Ahora, después de que Jesús dice, esto se ha cumplido hoy, que entre paréntesis, lo que se ha cumplido son dos cosas, fundamentalmente. Primero, que Jesús es Mesías de los pobres, ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Ungido, ustedes saben, en griego es Mesías, ¿no? Ungido, ustedes saben, ungido es Mesías. La palabra Mesías quiere decir ungido. Jesús es Mesías de los pobres y además que Jesús viene a anunciar el año de gracia, es decir, el jubileo, el perdón, la libertad, la liberación de todos. Es interesante que Lucas corta la última parte de Isaías, donde decía, día de la venganza de nuestro Dios. Eso lo corta Lucas porque esa parte no le gusta. Creo que no hace falta explicar demasiado por qué, pero ahí está. Entonces tenemos que Jesús, ante estos dos elementos, Mesías de los pobres y jubileo, dice, esto se ha cumplido hoy. Presten atención también al hoy en Lucas, porque la palabra hoy en Lucas no es muy inocente. Hoy se ha levantado un profeta en medio nuestro. Zaqueo, hoy debo alojarme en tu casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el hoy en Lucas es el día de la salvación. Y entonces con Jesús empieza la salvación hoy, al empezar su ministerio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este ministerio? Algo curioso. Jesús va a decir, ¿no?, como le dicen que haga lo que hizo en Cafarnaún, Jesús va a poner dos ejemplos, uno de Elías y uno de Eliseo. No sé si lo recuerdan, se los leo, estoy leyendo 4:25. En verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y a ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Como ven, de nuevo en paralelo, otra cosa que también le gusta mucho a Lucas, un varón y una mujer. Acá tenemos una mujer, la viuda, un varón, el hombre con lepra, los dos extranjeros. Es decir, los dos tienen como característica que fueron enviados, y acá vayan pensando en Pablo con todo esto que estamos viendo, ¿no? Los dos fueron enviados a los extranjeros, no a los judíos. La viuda era de Sarepta, el leproso
era un sirio. Y con esto, obviamente, le va a causar la suficiente molestia a los oyentes, tanto que van a querer matarlo ya desde el principio del ministerio de Jesús. Jesús empieza ahora y ya lo quieren matar. Como ven, no es un hombre muy afortunado. Para que vayan entendiendo lo que decíamos con José Luis del fracaso, va por ahí también si ustedes quieren. Pero entonces, vean, ¿por qué? Porque si ustedes miran el Evangelio de Lucas, de él estamos hablando, Lucas, en el capítulo 7, versículo 11, nos vamos a encontrar con ¿qué? Con que Jesús resucita al hijo único de una viuda, como Elías. ¿Lo recuerdan? Es más, con la frase exacta, él se lo dio a su madre, es exacta, es tomada del texto del libro de los Reyes, cuando Elías le entrega a la madre el hijo resucitado. ¿Me van siguiendo o no? Como ven, Lucas nos va poniendo en paralelo acá. Esto ya pasó y este texto está nada más que en Lucas, ¿eh? Nada más que en Lucas. Y si todavía vamos un poco más adelante, en el capítulo... en el capítulo... en el capítulo 17, cuando Jesús está caminando hacia Jerusalén, se le acercan 10 personas con lepra. No sé si lo recuerdan. Uno era samaritano. ¿Lo recuerdan? Ese texto está nada más que en Lucas. Vuelvo a la idea. Y los 10 se curan, pero el que va a dar gracias a Dios es el extranjero. Lucas dice extranjero, no dice samaritano. Vean, el texto dice, ¿no quedaron limpios los otros 10? Estoy leyendo 17, 17. Los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Como ustedes ven, Lucas, con toda malintención y alevosía, nos muestra que lo que había dicho en el principio del ministerio, de la vocación de Jesús, se empieza a desplegar hoy. Como ustedes ven por otro lado, y acá hay algo muy interesante, y ya van a ver mejor por qué lo voy señalando, mientras Marcos y Mateo habían insistido en que ya había venido uno igual que Elías, y era Juan el Bautista, en Lucas, aunque lo de Elías lo dice en el anuncio que le hace el ángel a Zacarías, después Jesús es comparado con Elías y con Eliseo, ya no Juan. Ejemplo para que se ubiquen, hay más, hay muchos, pero a los dos textos que estaban en la fuente Q, que están en Mateo, déjame despedir a mi padre, perdón, yo te seguiré, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Déjame despedir a mi padre, que los muertos entierren a sus muertos. Déjame enterrar a mi padre, que los muertos entierren a sus muertos. Lucas agrega un tercero, déjame despedirme de mi padre, que era lo que había hecho Elías con Eliseo. ¿Lo recuerdan? Primero de Reyes 18. En Primero de Reyes 18, Eliseo es llamado por Elías y Eliseo le dice a Elías, entonces déjame despedirme, y él le dice que sí, y Eliseo agarra el arado y hace un asadito con el buey y el arado para todos como despedida. ¿Qué dice Jesús acá? El que pone la mano en el arado y mira para atrás, esto está nada más que en Lucas. Es decir, el seguimiento de Jesús es más exigente que el seguimiento de Elías y Eliseo. A ver, como ustedes ven, como ustedes van viendo,
A ver, ¿por qué? Bueno, enseguida contesto lo de Cecilia, que lo acabo de ver. Suerte que lo vi, porque yo estoy mirando por otro lado y no lo veo, pero lo que quiero que vayan viendo es entonces cómo Lucas va llevando su teología para un lado. Y acá viene, la pregunta de Cecilia es ¿por qué Lucas y Hechos modifican tanto? Todos modifican porque todos lo que quieren es predicar y no presentar una biografía. Pero como no quieren presentar una biografía, porque no es la historia lo que les interesa, sino la predicación, entonces como les interesa presentar una predicación, entonces va a hacer lo posible, va a modificar algo para mostrar que Jesús es como Elías, o Jesús es como Eliseo, que Pablo es como Eliseo, lo veremos, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren, lo que quieren es predicar. Entonces, no les interesa transmitir datos, sino a partir de los datos, modificarlos si hace falta en orden a una predicación, a una catequesis. No sé si se entiende. Bien. Vamos entonces. Ibas a responder a lo de Cecilia. Sí, ya lo respondí. Ya lo respondí. Ah. Era eso lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es lo que Cecilia decía. Creo que te respondí, Cecilia, ¿no? Sí. Cecilia afirma, claro. Muchas gracias. afirma positivamente. Así que estoy lejos de la hoguera a la cual el padre, el rector, qué grande sos, me quiere ejecutar. Pero bueno, el inquisidor. No, fuera de broma. Intento que sigas una línea recta, eso es lo que pasa. La ortodoxia. Absolutamente. Gracias. Eso nos clarifica y clasifica. Gracias, rector. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar ahora Hechos de los Apóstoles, pero ¿por qué? Yo ya les decía que Hechos está puesto en paralelo con el Evangelio de Lucas. Algo de intencionalidad tiene, y hoy trataré de explicar cuál, para que no se angustie ninguno o ningune. Tratamos de cuál es la intencionalidad teológica de Lucas al poner esto en paralelo. Pero veamos un poco más. Por ejemplo, hay textos, hay cosas que Lucas lo hace con toda intención. Voy a poner un ejemplo que todavía no tiene que ver con Pablo. Si ustedes miran la muerte de Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, van a ver qué parecida que es a la muerte de Jesús en Lucas. Demasiado parecida. A ver, Esteban, Jesús había dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Cosa que están nada más que en Lucas, no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Esteban le dice, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esteban ve el cielo abierto y el Hijo del Hombre, y cuando Esteban es apedreado, entrega en las manos de Dios la vida. Es decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, y pone en las manos de Dios pone en las manos de Dios ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Pone su vida, su muerte en las manos de Dios. Sonó el teléfono y me desconcertó, disculpen. Bien, entonces, no suena nunca el teléfono, no sé por qué, no debería. Bien, entonces, quiero decir con esto, como ven, está puesto en paralelo la muerte de Esteban con la muerte de Jesús, con lo cual Hechos lo que nos quiere decir claramente es que la muerte de los mártires es paralela a la muerte de Jesús. Hay un paralelo, pero dejemos de lado a Esteban, pero con esto quiero ir ahondando. Ustedes recordarán, por ejemplo, que el texto del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 13, nos dice que a un muerto lo tiraron
al muerto en la tumba donde estaba también Eliseo, muerto, y cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Esto dice Segundo de Reyes 13:21. Ahora recuerden, a la mujer que con solo tocar el borde del manto de Jesús queda curada. Esto es en Lucas 8:44. Acuérdense que cuando pasan los enfermos, con solo que pase la sombra de Pedro quedan curados. Hechos 5:15. Y acuérdense que con solo tocar los pañuelos de Pablo quedaban curados. 19:11-12, Hechos. Como ven, hay un paralelo, hay una semejanza, y esto es, por acá estoy yendo, poniendo en paralelo Jesús, Pedro, Pablo. Chan, chan. Cecilia se está sonriendo, no sé si de nervios o está entendiendo, pero bueno, digo, José Luis, para que estés atento, para evitar el escándalo de los pequeños, eso sí, eso es grave. Eso me pasa. Estoy asimilando todo, es mucho. No, lo importante es que asimilen, y si ven que hay algo que les causa ruido, griten, aúllen, lloren, rechinar de dientes, pero no se queden con la duda, por favor. Pero entonces, vean, acá la clave está acá. Por algún motivo que vamos a tratar de escular, Lucas pone en paralelo, con estos paralelos que, como ya vengo mostrando, le gustan tanto a Lucas, pone en paralelo a Jesús, Pedro y Pablo. Veamos más todavía. No se olviden que al final del ministerio de Jesús, Jesús es llevado ante el Sanedrín y Jesús tiene conflicto con los saduceos. Esto es, para que se ubiquen, 22:66 de Lucas. En Hechos de los Apóstoles, Pedro tiene conflicto con los saduceos en el Sanedrín, 5:17, y Pablo tiene conflicto con los saduceos en el Sanedrín, Hechos 23:8. Esto ustedes lo pueden ver ahí a la vista, está ahí. Pueden mirar los textos que yo les estoy citando, para que los tengan en cuenta, para que no crean que les miento, porque a mí no me tienen que creer, tienen que creerle a la palabra de Dios, que ya nos cuesta bastante, ¿no? Ahora, acuérdense, veamos primero, dejemos de lado por un minuto, solo por un minuto, dejemos de lado a Jesús. Olvidémonos por un rato de Jesús. En Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 2, Pedro da un discurso a los judíos. Y en el capítulo 13, Pablo da un discurso a los judíos. Bien, eso hasta ahí está todo bien. Nadie se... Por supuesto, como es de esperar, Pedro, en el 8:22, israelitas. Pablo, en 13:16, le dice israelitas. En el 29, Pedro dice hermanos. En el 26, Pablo dice hermanos. Bien, está bien. Ahora, en el versículo 27, lo que se va a mostrar que se cumplió es el Salmo 16, versículo 10. Y para Pablo lo que se cumple es el Salmo 16, versículo 10. Es más, en 29:34, Pedro compara a Jesús con David. En 36:37, Pablo compara a Jesús con David. En 24 y 32 va a destacar Jesús, Dios lo resucitó, ustedes son testigos. Y Pablo en 30:31, Dios lo resucitó, ustedes son testigos. Y todo esto ocurre para el perdón de los pecados, versículo 38, y todo ocurre para el perdón de los pecados, versículo 38 en Pablo. Como ven, estamos ante un esquema muy semejante. Pero para no abundar, porque hay muchos ejemplos, pero les menciono solamente 4. Pero hay muchos más.
Pedro está preso y es liberado milagrosamente de la cárcel. Hechos 12 del 1 al 11. Pablo está preso y es liberado milagrosamente de la cárcel en 16:26. Tienes razón. El paralelismo que pone Lucas entre Pedro y Pablo, sí. ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué pasa con el paralelismo? Ah, perdón, era yo que estaba hablando. Sí, sí. Hola. No se escucha ella. No, bueno, no sé qué pasó. Yo escuché... No era una pregunta, no era una pregunta, Eduardo, perfecto, era un comentario. Era una afirmación, perfecto. Sigo. En 8:9-24, Pedro se enfrenta con un mago, Simón el mago. En Hechos 13:6-12, Pablo se enfrenta con un mago. En 3 del 1 al 10, Pedro cura a un tullido de nacimiento. En 14:8-10, Pablo cura a un tullido de nacimiento. En 9:36-42, Pedro resucita a un muerto, una muerta. En 27:12, Pablo resucita a un muerto. Como ven, es evidente que hay un paralelismo, es evidente que Lucas con toda intención quiere poner a Pablo en paralelo con Pedro. Pero entonces, ¿cuál es la historicidad de estos hechos? Ninguna, o alguna, no sé. O alguna. Es decir, a ver, a Lucas no le interesa la historicidad, sino la predicación. Entonces, a ver, seguramente algo histórico puede haber en algún lado, pero como está todo retocado por la catequesis, vaya uno a saber exactamente... A ver, vamos a un dato que es ajeno a esto. Ningún evangelio, ninguno, pretende ser histórico, aunque esté nutrido de la historia. A ver, vamos a una cosa sencilla. Un evangelio, por definición, es un evangelio. Es decir, una buena noticia. Una buena noticia. Entonces, si yo voy a predicar una buena noticia, yo ya la estoy interpretando. A ver, si yo les digo a ustedes, les doy una buena noticia, la que ustedes quieran, política, social, económica, deportiva, la que ustedes quieran, yo estoy suponiendo que a ustedes eso les va a resultar grato. Sí. A ver, vamos a un ejemplo. Les doy una buena noticia. Uruguay salió campeón del mundo en el juvenil sub-20. Estoy presuponiendo que en ustedes hay una actitud positiva hacia los hermanos uruguayos. Si hay alguno que le tiene bronca a los uruguayos, para él no va a ser una buena noticia, o para ella no va a ser una buena noticia, va a ser una mala noticia. Pero yo presupuse, a lo mejor equivocadamente, a lo mejor no, se supone que Mateo, Marcos, Lucas, Juan o lo que fuere, conocen a su comunidad y entonces predican una buena noticia. No se olviden, evangelio quiere decir buena noticia. Entonces yo tengo esta noticia X, pero yo la reformulo para que sea buena. A ver, les voy a dar un ejemplo para no alargar, pero si ustedes quieren alargar, alargamos, no tengo ningún problema, ¿eh? Pero vamos a un ejemplo. Si yo voy a darles una buena noticia y les digo, fulano se murió, o fulano murió, es muy complicado que eso sea una buena noticia, por lo menos en cristiano. ¿No? ¿O no? Así es. Sí. Pero si yo les digo, fulano murió por nuestros pecados. Porque eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. Pasó a ser buena noticia. Sí. Una noticia que teóricamente es dramática, pasó a ser buena, simplemente porque Pablo la interpretó la muerte de Jesús
en una muerte benéfica, en una muerte que nos beneficia y nos libera de nuestros pecados. ¿Está bien o no? Sí. Sí. Ah, menos mal, qué suerte. Bueno, pero vean. Pero entonces vean, porque ahí está el tema. La noticia que hubiere, para poder saber qué pasó, qué no pasó, necesitamos buscar metodología histórica, y los evangelios no pretenden comunicar metodología histórica, sino metodología catequística. Entonces, algo histórico hay, pero no terminamos de saber con precisión qué. A ver, que Jesús murió, no cabe duda. Ahora, que Jesús murió, no cabe duda, pero después... Por ejemplo, Juan no va a decir que murió por nuestros pecados. Juan va a decir que se elevó para elevarnos. ¿No? ¿No dice eso, Juan? Lo que estoy queriendo decir entonces es esto. Digamos, no se me olviden, digamos, no sé en qué momento la historia nuestra hizo como que fuera más importante que la cosa fuera histórica y no que fuera... que tuviera una cierta repercusión que no necesariamente es histórica. Es decir, a mí... A ver, voy a ponerles un ejemplo, por favor, no lo creo. A ver, no lo creo, para que no digan que yo lo dije. No lo creo. Pero si Jesús, en lugar de muerto en la cruz, hubiera muerto apedreado, ¿cambia mucho? No. Si hubiera muerto de viejo... Murió igual. Si hubiera muerto de viejo, yo creo que si hubiera muerto de viejo nos cambia mucho. Ahí sí. Por eso. Entonces, a ver, insisto, yo creo que Jesús murió en la cruz, hay elementos para suponerlo, aunque hay alguno que dice que murió apedreado, pero no importa, más allá de eso, digamos, entonces podemos presuponer por motivos históricos que Jesús murió en la cruz. Si hubiera muerto apedreado, es decir, lo que a nosotros nos importa no es que lo hayan matado, lo cual sería bastante cruel de nuestra parte, sino que lo que nos importa es que Jesús murió por nosotros. Entregó, digamos, es decir, fue fiel hasta el extremo en el amor, hasta el extremo. Si muere de viejo, en lo del extremo te lo discuto. Sí. ¿No? A eso me refería con lo de viejo, ¿no? Entonces, yo lo único que me interesa en este caso concreto es esto. No se me olviden, por favor, los evangelios, aunque estén nutridos de historia, no pretenden comunicar datos históricos, sino partiendo de elementos históricos, los deforman, los reforman, los convierten, los evalúan, los tocan, los retocan, en orden a la predicación. Y la predicación es la buena noticia. Claro. Qué importante esto que nos aclarás, Eduardo, porque, por ejemplo, en mi caso, siempre me habían enseñado que Lucas era el más histórico de todos, que era un historiador nato. Entonces, mira ahora lo que estoy viendo con vos, que no es tan así. Mira, yo no voy a pelearme con los que te enseñaron ni nada por el estilo, pero... Y no. Claro, no, ya me queda claro que no. A ver, vamos a un ejemplo. Yo me estoy yendo de tema, pero igual quiero para que vayamos a fondo. Por ejemplo, vamos a algo histórico. ¿Cómo murió Judas? Una versión dice que se ahorcó. Mateo. ¿Y? ¿Y? ¿Nada más? No. Solo Mateo dice que se ahorcó. No, sí, la otra versión no dice lo mismo, pero... ¿Qué otra versión? Hechos de los Apóstoles. Hechos. ¿Qué dice Hechos? Que compró un campo y se cayó de cabeza. Compró un campo y se cayó de cabeza. Tal cual. A ver, a menos que hagamos lo que hizo la película espantosa, Rey de Reyes, espantosa, Bien. que Judas se ahorcó, se le cortó la soga y se cayó de cabeza.
cual Hacer el sincretismo no, terrible. a menos que hagamos una cosa así, lo cual es muy ridículo. A ver, los dos tienen una intención. Mateo quiere Sí. comparar a Judas con Agitofel, que es el único que se ahorca en todo el Antiguo Testamento, que es un traidor a David. Ah, claro. Ah, Segundo bien. Samuel, si no me equivoco, segundo Samuel 17. El único ahorcado en todo el Antiguo Testamento, Agitofel, que es uno que traiciona a Claro. David, y entonces, como no le hacen caso, se ahorca. En cambio, Lucas, que escribe para griegos, nos va a decir que, como lo dice el libro de la sabiduría en el capítulo 4, que los injustos no entienden la muerte joven del justo, y por eso Dios se burlará de ellos y los quebrará lanzándolos de cabeza. Libro de la sabiduría, capítulo 4. Como ven, los dos están predicando. Uno está predicando que Jesús es el nuevo David, otro está predicando que Jesús es el justo que muere. Acuérdense que el centurión, cuando muere Jesús, en Lucas dice verdaderamente este hombre era un justo, mientras que Marcos había dicho era un hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es un justo. ¿Por qué? Porque la sabiduría dice que Jesús es un justo y que no lo entienden y por eso los quebrará lanzándolos de cabeza. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la muerte de Judas? Lo único que podemos decir de la muerte de Judas es que cuando se escribió Mateo y Hechos ya estaba muerto. Lo único que podemos saber. Después, cómo murió, ni idea. ¿Y qué? ¿Hechos de los Apóstoles es más histórico? Creo que no. Los dos están predicando, insisto. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bueno, sigamos entonces, ¿podemos seguir o no? Sí. Sí. Vamos ahora a dar un paso más, si no les molesta. Si les molesta me avisan, ya saben, pueden aullar. Para que se recuerden, ¿se acuerdan que yo les estuve diciendo, la semana pasada también se los dije, Lucas nos quiere presentar a Jesús como un profeta? ¿Se acuerdan? Sí. Miremos un texto que está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. La curación de la suegra de Pedro. Ya van a ver por qué lo menciono. Porque me dice que tiene que ver esto con Pablo. Mucho. Mucho. A ver, les recuerdo que en la curación de la suegra de Pedro, Mateo, Marcos y Lucas la cuentan de distinto modo. Por ejemplo, en Marcos, la suegra está casi muerta, yacía. Jesús la toma de la mano y la levanta. Mientras tanto, a Jesús le hablan de ella, porque la suegra de Pedro está en la casa de Simón y Andrés, y Jesús fue con Santiago y Juan, es decir, los 4 primeros discípulos van a la casa de Simón, donde encuentran a la suegra, le hablan de ella y Jesús la cura. ¿Está bien? Sí. En Mateo no hay nadie. Jesús va a la casa de Pedro, ve a la suegra, la toca y ella se levanta, se cura y lo sirve. 3 verbos de Jesús, 3 verbos de la suegra y no hay nadie más. Es una cosa de una concentración cristológica muy frecuente en Mateo. De vuelta a lo histórico, no interesa porque no es eso lo que importa. Pero lo que importa es cómo lo cuenta Lucas. Vean, en ¿En dónde Lucas, está? capítulo 4, en Lucas dice que la suegra estaba presa de gran fiebre. No estaba afiebrada, como dicen Mateo y Marcos. Estaba presa de gran fiebre. Estaba como encarcelada en la fiebre. Y Jesús, como hace con los demonios, ordena a la fiebre que se vaya. Como ven, la palabra de Jesús es una palabra con autoridad. Increpó la fiebre, sí. No es la mano que lo levanta como en Marcos, no es tocarla como en Mateo, acá es la palabra de Jesús. Pero además, ¿qué hace Jesús? Que las Biblias lo suelen suavizar un poco porque parece que la imagen les resulta chocante. Jesús se acuesta sobre la suegra de Pedro.
como Eliseo se acostó sobre el muerto para darle vida, y como Pablo se acuesta sobre el muerto para darle vida. Vean lo de Pedro, lo de Pablo, Hechos 20:10. Es decir, Pablo, como Eliseo, como Jesús. Chan, chan. ¿Me van siguiendo o no? ¿O están desorientados? A ver, no. Está re interesante esto, buenísimo. Sí, muy bueno. Sí. Bueno, Hay que descantarlo. Apasionante. Si quieren que sigamos con cosas buenas, miren, algo interesante, muy interesante. En Hechos se nos dice que Jesús realizó signos y prodigios. En griego, semeia kaiterata. Se lo digo en griego para que parezca que sé, ¿no? Signos y prodigios. Hechos 2:22. Pero en Hechos 2:43 se nos dice que los apóstoles realizaban signos y prodigios. Bueno. En 4:30 de Hechos, que realizaban signos y prodigios en nombre de Jesús. En 6:8 se nos dice que Esteban realizaba signos y prodigios. En 7:36, y acá está la clave, que Moisés realizó signos y prodigios. Antes de seguir, ¿qué son estos signos y prodigios? Porque esta fórmula, la fórmula semeia kaiterata, es típica del libro del Deuteronomio para hablar de Moisés. Es más, es la última frase de todo el libro del Deuteronomio que va a decir que no ha vuelto a surgir en Israel un profeta semejante a Moisés que haga signos y prodigios como los hacía él. Deuteronomio 34, versículo 11. Ahora, repito la frase, no ha vuelto a surgir en Israel profeta como Moisés. Pero no se me olviden, por favor, que en Deuteronomio 18:18 dice que Dios va a enviar un profeta semejante a Moisés. Es decir, no hay ningún profeta hasta este entonces que haga signos y prodigios, pero va a haber profetas que hagan signos y prodigios. Y según Hechos, ¿quién? Jesús. Según Hechos, ¿quién? Los apóstoles. Según Hechos, ¿quién? Esteban. Y según Hechos, ¿quién? Pablo. Hechos de los Apóstoles 14:3 y Hechos de los Apóstoles 15:2, Pablo y Bernabé hacían semeia kaiterata. ¿Siguen viendo los paralelos que pone Lucas por todos lados o no? Sí. Todavía faltan, ¿eh? No, para que les queden claros. Yo solamente quiero, a ver, yo no pretendo escandalizar a nadie, pretendo ayudar a abrir los ojos y que los ojos ayuden a poner raíces. Por eso si alguno está preocupado, inquieto, angustiado, lo que sea, prefiero que grite y aúlle y tratamos de aclarar y no que diga, ay, no entendí nada y se cierre porque sonamos, no nos aporta. No se me olviden, por favor, que a Jesús le dicen en 9:49 de Lucas, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Ah, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí. Sí. En 19:13 Hechos dice que hay gente que expulsa demonios en nombre de Jesús que Pablo predica. Cric, cric. Pero sigamos un poquitito más. Si ustedes estudiaron
Una preguntita, que es la Vamos. duda que tengo. Dale. Estos paralelos nos permiten configurarlo a Jesús como un profeta, darle la calidad de profeta realmente, del que estábamos esperando de que viniera. Porque mi pregunta es, ¿a quién estábamos esperando que viniera? ¿Era Jesús y esto lo están descubriendo? ¿Este es el profeta que estábamos esperando? Y por eso Jesús es igual que Pedro, igual que Pablo. Es un profeta también, pero el profeta no es Jesús. A ver, primero que nada vuelvo a repetir algo, a ver si se me entiende. En la teología de Lucas, Lucas va a retomar Deuteronomio y va a presentar a Jesús como el profeta que se esperaba. Pero después, esa misma categoría profeta se va a aplicar a toda la iglesia, a Pedro, a Bernabé, a Esteban, a Pablo, porque la iglesia también debe ser profética. La pregunta, me parece que la pregunta clave a tu pregunta, o la respuesta clave a tu pregunta sería, ¿qué estamos entendiendo por profeta? Y en la Biblia, el profeta es alguien que habla en nombre de Dios. De hecho, miren muy claro el texto de Deuteronomio 18, del 15 al 18, donde va a hablar de un profeta semejante a Moisés, y ojo que no haya alguien que diga que habla en nombre de Dios cuando Dios no lo mandó a hablar, porque a ese hay que matarlo, va a decir Deuteronomio. Porque Dios no le mandó a hablar a ese tipo. ¿Quién sos vos para hablar en nombre de Dios, si a vos Dios no te mandó a hablar? Voy a mandar un profeta semejante a Moisés, va a decir ahí, lo insinúa el final del Deuteronomio, y, por supuesto, para los cristianos, esto es un tema ambiguo, porque para muchos cristianos el profeta que tenía que venir es Juan el Bautista. Para otros cristianos, el profeta que tenía que venir es Jesús. Ya les decía, Elías, por ejemplo, para algunos Elías es Juan el Bautista, y para otros Elías es Jesús. No sé si se está entendiendo o estoy confundiendo más de lo que pretendo aclarar. ¿Hola? Creo que se entiende, sí. ¿Se entiende? Claro, sí. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. A ver. Cualquier lector de Hechos de Lucas sabe que en Lucas hay un texto que es muy importante, que va a marcar como un quiebre en la primera parte del libro de Lucas, es en 9:51. En 9:51 dice, Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Y entonces Lucas va a empezar el largo viaje de Jesús a Jerusalén, que va a ocupar 10 capítulos. A ver, acuérdense que en Marcos el viaje de Jesús a Jerusalén ocupa menos de un capítulo. En Lucas ocupa 10. 10 capítulos, del capítulo 9:51 hasta el 19. ¿Me siguen o no? Sí, estaba leyendo, sí. Entonces, vean, Lucas va a mostrar con esta fórmula, Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. ¿Está bien? Y eso es texto es clave en Lucas. Bueno, resulta que en Hechos de los Apóstoles, Pablo está recorriendo Asia Menor. Pablo ha ido, ha cruzado el Egeo, ha ido por Macedonia, ha ido por Filipos, Tesalónica, etcétera, está en Corinto y dice Hechos de los Apóstoles 19:21,
Pablo tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Ah, bueno. Me parece demasiado evidente. La fórmula es la misma. Exacto. Sí. Es más, en Jerusalén Jesús va a ser martirizado, dice Lucas 13:33. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. En Hechos, Pablo dice que va a Jerusalén, donde sabe que le esperan cosas complicadas. Probablemente la muerte, aunque después deja abierta la puerta con que la muerte ocurra fuera de Jerusalén, como en Roma, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, 20:23 de Hechos de los Apóstoles, dice: sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me testifica que me aguardan prisiones y tribulaciones. 20:23 y 21:11. Ágabo, un profeta, lo agarra a Pablo, le saca el manto y dice: así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinturón y lo entregarán en manos de los paganos. Como ven, lo de Pablo en Jerusalén tiene mal agüero. Es más, cuando Pablo llega a Jerusalén y es capturado, es llevado al Sanedrín, ya lo vimos, Pablo va a comparecer ante el Sanedrín. Jesús ante el Sanedrín, 22, 66, 71 de Lucas. Pablo ante el Sanedrín, Hechos 23, del 1 al 10. Después, Jesús es llevado ante el procurador. Lucas 23. Pablo es llevado ante el procurador. Hechos 24, del 1 al 27. La multitud pide la muerte de Jesús. 23:18 de Lucas. La multitud pide la muerte de Pablo. 21:36 y 22:22. Cuando Jesús está detenido con Pilato, Pilato lo entrega a Herodes. En Lucas, no está esto ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, solo en Lucas. 23:7, 12. Pablo es llevado ante Herodes. 25, 15 hasta el 26:32. Pero Herodes a Jesús lo encuentra inocente. 23:15 de Lucas. Herodes a Pablo lo encuentra inocente. Hechos 26:31. ¿A ustedes les parece que todo esto es casualidad o es intencional? Intencional. Totalmente intencional. Totalmente. Sí. Es decir, está claro que Lucas quiere Pregunto, poner... pregunto. Perdón. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo ¿Cómo? preguntar? Sí. No me parece que sea ninguna casualidad, creo que es intencional, pero la pregunta que hago es, que me la hice desde el principio, para que sea uno profeta o para que a Jesús y a los demás lo obtengamos como profeta, ¿es necesario que lo quieran matar y lo persigan? ¿Es necesario que no sea inocente? O en caso de que lo sea, ¿inocente de qué? ¿Por qué lo tienen que perseguir y por qué lo tienen que matar para que sea profeta? Esa es la pregunta que me hago. ¿Quién dice que es profeta porque lo van a matar?
A ver, en tiempos de Jesús y Hechos, la sensación era que a la mayoría o a todos los profetas los habían matado. Acuérdense, ¿a qué profeta no mataron sus padres? Le dice Esteban, por ejemplo, ¿no? Ustedes que levantan monumentos a los profetas que sus padres mataron, les dice Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados, dice Jesús en Lucas, esto es en Lucas. Está claro que, a ver, en muchos casos en Israel, cuando un rey no hace la voluntad de Dios, es decir, no está gobernando como a Dios le gustaría que gobierne, suelen aparecer profetas que le dicen, estás haciendo tonterías. Y con mucha frecuencia a los reyes esas cosas les molestan. ¿No? Es decir, a los reyes no les suele gustar que le digan, estás haciendo tonterías. Y como los reyes tienen poder, con mucha frecuencia le dicen, me sacan a este muchacho de encima. A este muchacho me lo tiran en un pozo, como lo hicieron con Jeremías. Hay profetas de los cuales no sabemos cómo fue el final, porque por ejemplo Jeremías, aparentemente los amigos lo secuestran para que no lo maten y se lo llevan a Egipto. No sabemos el final de muchos profetas, pero la tradición en tiempos de Jesús era que a la mayoría, si no a todos los profetas, los habían matado. Tenemos para peor en el ejemplo concreto, tenemos para peor el ejemplo típico de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista le va a decir a Herodes Antipas, esto que vos estás haciendo no tiene nada que ver con lo que Dios quiere, y la mujer de Herodes Antipas le dice a la hija, pedí la cabeza de Juan. A Jesús lo matan por ser profeta, está claro. Pero después de eso, no necesariamente a todos los que son profetas los matan, aunque generalmente muchos profetas molestan con su palabra, y cuando molestan con su palabra, porque molestan con su palabra, son sacados de encima. Pero ver, yo lo que quiero con esto que ustedes vayan viendo es, y para ir redondeando, porque se va acercando la hora, ya estamos en ella, en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, que vendría a ser yo el Hijo del Hombre, en este caso, la idea sería esta. A ver, ustedes van viendo que Lucas va poniendo en paralelo a Jesús, a Pedro, a Pablo, y hay algo más, y está faltando algo más. Vean un dato interesante. Ustedes creerán que es casualidad, vuelvo a la misma imagen, ¿no? Que no es casualidad. En Hechos de los Apóstoles, nada menos que Pablo, jamás es llamado apóstol. Para Hechos de los Apóstoles, Pablo no es apóstol. Tenemos un problema, porque si a Pablo le llegan a decir que no es apóstol, salta con los tapones de punta. ¿Acaso no soy yo apóstol? Dice 1 Corintios 9:1. ¿No? ¿Acaso no soy yo apóstol? Y Hechos de los Apóstoles no lo llama apóstol nunca. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles, como ya les dije, creo que el nombre no es feliz, debería llamarse en todo caso Hechos del Espíritu Santo o algo así. Hechos de los Apóstoles quiere continuar con Lucas y mostrar que con la fuerza del Espíritu Santo, Dios habla en Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, Dios habla en los apóstoles, con la fuerza del Espíritu Santo, Dios habla en la segunda generación encabezada por Pablo, y con la fuerza del Espíritu Santo Dios va a hablar en la tercera generación, que son los presbíteros, que no existen en tiempos de Pablo, pero sí existen en tiempos de Hechos. A ver, vean que en Hechos de los Apóstoles varias veces se habla de los presbíteros, y si ustedes ven la palabra presbíteros, no aparece nunca en Pablo.
Pablo desconoce que existan presbíteros como institución. Y si desconoce que existan presbíteros como institución, sin embargo, en Hechos de los Apóstoles se nos va a decir que, por ejemplo, Pedro, los 12, Pablo, Bernabé y los presbíteros se juntaron en la Asamblea de Jerusalén. Y yo les decía la vez pasada, y con esto empiezo a terminar, que el texto de Hechos de los Apóstoles 20, el discurso de Pablo a los presbíteros de Éfeso en Mileto, es clave para entender el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque es el único discurso de todo el libro de los Hechos, hay discursos por todos lados, es el único discurso a cristianos. Y en este discurso a cristianos, si ustedes ven, tenemos una estructura de quiasmo Pablo les va a decir en forma de quiasmo a los discípulos en Éfeso, en Mileto, a los de Éfeso, les va a decir que él lo que hizo, lo que hace, lo que pasará, y en el medio queda tengan cuidado pastoral. Les leo el texto central. Dice, tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño en medio del cual los ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Como ven, tener cuidado pastoral, de la responsabilidad de la sangre de Jesús y movidos por el Espíritu Santo. Vean, porque empieza diciendo, ustedes saben. Segundo, miren, ahora yo, tengan cuidado, ahora yo, miren, y ustedes saben. Vean, forma un quiasmo A, B, C, D, C, B, A. ¿Perdón? ¿Qué versículos son? ¿Qué capítulo y versículo? Capítulo 20 está desde del versículo, todo el discurso está desde el versículo 17 hasta el versículo hasta el versículo 38. El discurso, el tema central, el centro del quiasmo es la frase desde del versículo 28. ¿Está bien o no? Sí. Vean, miren, si quieren. Lo que ustedes saben, dice, por ejemplo, en el versículo 18, es decir, ustedes saben, hace referencia al pasado, ¿está bien? Versículo 18. Ahora miren, presente, versículo 22. Yo sé que, futuro, versículo 25. Tengan cuidado, bla, 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 lo central, y de vuelta. Yo sé que, versículo 29, ahora miren, presente, versículo 32, lo que yo hice, versículo 33. Es decir, pasado, presente, futuro. Hagan esto, futuro, presente, pasado. ¿Está bien o no? ¿Se entiende o no? Más o menos. Como ven, y esto es lo que yo quiero que vean, es cuando Lucas pone en paralelo Jesús, Pedro, Pablo, los presbíteros, no es que está diciendo que Pedro es igual que Pablo o que Pablo es igual que Jesús. Está diciendo que Jesús, Pedro, Pablo y los presbíteros tienen la responsabilidad, movidos por el Espíritu Santo, de anunciar buenas noticias. Terminamos. Eso es Hechos de los Apóstoles y esa es la vocación de Pablo, que era lo que yo tenía que hablar hoy si yo no me equivoco.
No, no te equivocás en absoluto. bueno. Perfecto. Bueno, gente, retomando el inicio de todo esto, lo que había dicho Eduardo al principio de todo, que no habíamos tenido en cuenta ni planificado que el próximo martes es feriado. Sin embargo, en una consulta a través de Zoom, muchos no tenían problema en que tengamos la clase, así que por lo tanto vamos a tener el espacio como siempre, el martes que viene a las 6 de la tarde, y como siempre quedará grabado, y los que se fueron el fin de semana largo a tomar unas mini vacaciones. o quieren dormir, o quieren descansar, o quieren estar tirados, no importa, pero bueno, tendrán como siempre, por supuesto, la clase grabada. Así que bueno, gracias Eduardo. Nos vemos Muchas el gracias. martes que viene. Nos vemos el Hasta el próximo martes. En martes. feriado, si yo estoy en traje de baño, no se canalicen. No. Esperemos que no haya No tanto te frío. andarás entonces. ¿A qué baño?